Afloja ese nudo que ahoga tus sueños, que impide que subas, que seas tu dueño. El nudo que corta la línea ascendente, conexión divina, corazón y mente. El nudo que aprieta sobre tu garganta, las ganas de un grito que ya no se aguantan. El nudo que asfixia a los pueblos del sur, recetas malditas que apagan la luz. Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Economía sin Corbata en la televisión pública. ¿Cómo les va? Tomás Luquín, Sergio, Agustín, José. ¿Cómo vamos? ¿Cómo están? Bien. ¿Bien? ¿Muy bien? Muy bien. Anteúltimo programa de Economía sin Corbata. El próximo miércoles nos despedimos. Nos despedimos. Este exitosísimo ciclo de economía en la televisión pública. Vamos a analizar en esto que nos queda, en este programa, ¿cuál es la economía que viene? ¿Qué es lo que se está planteando? Claramente se votó un cambio de rumbo, un cambio de modelo económico. Es parte de lo que votó la mayor parte de la mayoría de la población. ¿Y qué desafíos para ustedes presenta esto, digamos? ¿Cuáles son los desafíos del próximo gobierno en tren de este cambio de rumbo que se están proponiendo? Mira, la verdad que el primer desafío que enfrenta es el tema de la restricción externa que tiene la economía, que acá lo tratamos en varias oportunidades. Es la necesidad de generar dólares y descomprimir todo lo que eso implica a nivel de darle aire al aparato productivo para crecer, etcétera. A lo que empieza a vislumbrarse a partir de ahora, a partir de ciertas designaciones que se dieron a conocer los últimos días, dentro de lo que va a ser ese gabinete económico, ¿no?, de 6 miembros, ministros que van a coordinar con la jefatura de gabinete, es que el camino a seguir en esta situación de la generación de dólares va a ser por el canal financiero, digamos, ¿no? La designación de Alfonso Prat-Gay, de Luis Caputo, que va a ser su secretario de Finanzas en el Ministerio de Hacienda. Me parece que son todos, personas que vienen de ese ámbito, vienen de Wall Street, de la banca JP Morgan, de Deutsche Bank, etcétera. Marcan que el camino va a ser hacia ahí. Creo que vamos a empezar a ver a partir de que arranquen el 11 de diciembre. La vía financiera significa salir a tomar deuda para que ingresen dólares. A tomar deuda para que ingresen dólares. Probablemente haya algún intento de cierre, hay que ver cuánto va a tardar con el tema de los fondos buitre, que puede llegar a implicar muy probablemente algún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, alguna línea de asistencia financiera para poder hacer frente a eso que implica el pago a los fondos buitre, y después retornar al esquema de endeudamiento. Una vez normalizado el frente externo y cerrado esa cuestión, volver a un esquema de endeudamiento, o sea, de colocar deuda en el exterior para hacerse del ingreso de esos dólares por el canal financiero. Acá lo comentamos la vez pasada, lo que eso implica siempre son condiciones que te impone el acreedor del otro lado. Y esas condiciones las conocemos no solo por nuestra propia historia económica, las conocemos por lo que está pasando hoy, por ejemplo, en Europa, ¿no? Por el lado del ajuste, etcétera, que es lo que te impone el acreedor al momento de generar esas deudas. José, ¿cómo lo ves? No, sí, articulando con lo que dice Agustín, por ahí lo que uno podría hacer una lectura más política del gabinete de Macri, que se presentó justamente hoy a la mañana en el Jardín Botánico. Uno podría decir que ahí hay una sobrerepresentación del sector privado. Uno piensa que el sector privado efectivamente tiene tal vez para aportarle algo al Estado. Digamos, hay cosas del sector privado que el Estado puede absorber y que pueden funcionar bien. De hecho, la gestión de Miguel Galucho en YPF es una buena gestión conducida por una persona que viene de una larga trayectoria en el sector privado petrolero más internacional, digamos. Ahora, se ve una sobrerepresentación no solo del sector privado, sino de las multinacionales extranjeras, pues tampoco hay representantes, o no hay tantos representantes de industria nacional, hay representantes de industria extranjera. Están gente que viene de LAN, de Shell, de General Motors, es decir, de multinacionales extranjeras. Uno revisa el gabinete, que es a la forma que uno tiene de hacerse una idea hacia dónde puede ir el futuro gobierno, que todavía obviamente no asumió, y uno ve eso. Y ve también que falta o que se nota la ausencia de representantes de otros sectores, los trabajadores, las universidades públicas, la clase media, los movimientos sociales. Esos son sectores de la sociedad tan importantes como el mundo empresario, como las multinacionales, como la industria, que no están representados en el gabinete. Entonces, ahí yo creo que uno se puede hacer una idea hacia dónde va a ir el gobierno una vez que asuma el gabinete el 10 de diciembre. Tomás. Hay algunas de las medidas que ya se preanunciaron que empiezan a tener impacto, por lo menos, sobre precios. Por ejemplo, la decisión de, para esto que decía Agustín, conseguir dólares del exterior, la decisión de eliminar o reducir las retenciones a diferentes productos, genera que los productores retengan parte de la cosecha que estaban vendiendo hoy, o incluso los molinos, por ejemplo, que producen trigo, dejen de vender o directamente aumenten el precio de las bolsas de trigo, y eso se traduce inmediatamente en incrementos
de costos para los productores de fideos, para los productores de pan, etc. Entonces ya está teniendo cierto impacto previo, incluso antes de que esas medidas se convaliden, digamos, un comportamiento especulativo por parte del empresariado que al mismo tiempo se contradice con la visión que tiene el nuevo gobierno que va a empezar a partir del 10 de diciembre sobre cuáles son las causas de la inflación. Ellos sostienen que es la emisión descontrolada, etcétera, o el gasto público, y estamos viendo que efectivamente, digamos, estos movimientos de precios no responden a eso. Por lo menos deberían ampliar, si van a abordar esa problemática, deberían ampliar su concepción, me parece, para poder identificar bien y evitar que eso impacte de lleno sobre el salario real, el poder adquisitivo no solamente de los salarios, sino también de las jubilaciones y los planes y transferencias directas que hace el Estado a través de, por ejemplo, la asignación universal por hijo, etcétera. Sí, se habla también, digo, algunos comerciantes, hay por supuesto intenciones especulativas. Y después, por otro lado, también está el pequeño, mediano comerciante o la pyme que se enfrenta a una realidad, está vendiendo un producto que después va a tener que reponer y ya le dijeron que después del 10 de diciembre va a haber una devaluación y que eso le va a salir más caro y que entonces lo va a tener que comprar más caro, con lo cual a raíz de eso aumenta el precio, incluso entiendo yo que hasta genuinamente cuidando su negocio, no de forma especulativa, y ahí hay un desbalance que hay que ver cómo se controla también. Puede ser que existan mecanismos defensivos de parte de algunos sectores empresarios. La cuestión es que no sé si son válidos. Para eso está la Secretaría de Comercio, para controlar y evitar que esos aumentos sean claro, hay que ver qué se hace con eso en contra de la ley. De hecho, por ejemplo, en el plan Precios Cuidados ya se detectó que el cumplimiento de los supermercados, de las grandes cadenas, de los grandes centros de expendio, el cumplimiento con el plan cayó del 81% al 60%. Un plan que el gobierno que va a asumir ya se comprometió a continuar. Entonces, las empresas incluso están atentando contra un proyecto que este gobierno que va a asumir se comprometió a continuar. Lo que pasa, déjame marcarte una cosita, el marco de incertidumbre que se ha creado, sobre todo con las declaraciones que hablan de la devaluación, es muy grande, porque si vos estás planteando, como lo están haciendo, que va a haber una eliminación de las restricciones el primer día, apenas asuman, y que va a haber una liberación del tipo de cambio, donde las fuerzas del mercado van a ser las que fije el valor, dada la generación de dólares que hoy tenés, el comportamiento que marcaba Tomás de retención de exportaciones, que genera un nivel muy bajo de flujo de generación de dólares comerciales, y dado el stock de reservas bajo en el Banco Central, si vos hoy liberas, el nivel del dólar puede ir a buscar un valor, pero a niveles muy altos, con lo cual el marco de incertidumbre que crean con esta idea de instalar la política de shock es muy fuerte. Por eso el comportamiento del generador de precios en el mercado concentrado, que tiene también poder de mercado y se abusa, pero también el pequeño que se está cubriendo frente a una coyuntura que se viene encima y que no sabe cuál es, o sea, a qué valor de dólar y qué traslado a precios va a tener eso y cuál va a ser mi costo de reposición. No hablamos del largo plazo, de acá a 20 días. Es muy incierto, entonces se genera esta inestabilidad. Sergio, no es novedoso el comportamiento, perdón. No es novedoso. Sucede con cada salto cambiario que ha existido en la historia argentina, que ahí existe este comportamiento por parte del empresariado. Preanuncie tan explícitamente una devaluación. Eso es raro, ¿no? Y Sergio, desde una perspectiva histórica, justamente, como decía Tomás, tenemos historia de esto. ¿Cómo ves esta transición? Y vos preguntabas por los desafíos. Si todo esto que está ocurriendo ya en las góndolas, en los comercios, se sostiene, marzo-abril es la época en la que se negocian los salarios. O sea, cada día que pasa el salario está valiendo menos, porque están aumentando los precios. Por lo tanto, para marzo-abril, cuando se sientan a negociar empresarios y trabajadores los salarios, va a haber un momento de una enorme conflictividad. Y lo que marcaba Nathanson, el enorme sesgo hacia no solamente el sector privado, sino hacia el sector privado hiperconcentrado que ha adquirido el gabinete, me parece que ahí va a haber un momento sumamente explosivo. Sobre todo porque todos los gremios van a querer defender por lo menos el nivel salarial que tenían hasta ahora, y eso está sumamente amenazado. Y sumarle el impacto sobre el poder adquisitivo del salario, no solo la devaluación, sino que también ha habido anuncios muy explícitos de parte de quien va a ser el secretario de Energía, de que va a haber una política fuerte de eliminación de subsidios, lo cual implica una suba en las tarifas. Digo, esto si se da en el corto plazo como parte del shock, suma las dos cosas y el impacto sobre el poder adquisitivo va a ser muy fuerte, con lo cual de cara a marzo,
la negociación salarial va a ser un tema muy complejo, digamos, porque para recuperar poder adquisitivo tendría que haber un aumento en términos nominales muy alto que la economía hay que ver si lo soporta, digamos, en términos de la inercia inflacionaria. Y en medio de todo esto aparece un jugador inesperado, lo decíamos en el programa pasado, que es la Corte Suprema de Justicia, interviniendo de alguna manera con una política económica. A ver, existe una intensa y prolongadísima disputa entre nación y provincias por la distribución de los recursos que genera el Estado. Y un capítulo reciente lo cerró la Corte Suprema la semana pasada cuando zanjó la discusión que habían iniciado con un fallo de contenido muy político, el reclamo que habían iniciado 3 provincias para recuperar una parte de los fondos de la coparticipación que desde 1992, hace más o menos 22, 23 años, eran destinados a financiar la ANSES. Lo que hizo la Corte Suprema lo hizo, como decís vos, en un momento específico, antes de la transición o durante la transición política, y lo hizo previo al retiro del juez Fait, que si no se quedaban en minoría porque uno de los jueces, Hayton de Nolasco, no acompañó la decisión, no aparece en el fallo. Lo que hizo el máximo tribunal la semana pasada entonces es declarar inconstitucional una retención del 15% de los recursos que hace de la masa coparticipable que hace la Nación para financiar al ANSES. Eso beneficiaba a Córdoba, Santa Fe y San Luis. Como sabemos, los fallos el fallo, sí. Como sabemos, los fallos de la Corte Suprema no son generalizables a todas las provincias, pero sí habría el camino, o sea, no automáticamente, pero sí habría el camino para que las provincias solicitaran el mismo tratamiento. Este tema inició hace 6 años. Durante los 6 años, el gobierno nacional buscó impedir que las provincias procedan a avanzar en el mismo reclamo porque entendía que desfinanciaba a la seguridad social, que ponía en riesgo la sustentabilidad del sistema de seguridad social en Argentina, del pago de jubilaciones y pensiones. Entonces, ¿qué es lo que le ordenó al gobierno el fallo? El fallo ordena devolver el 15% de los impuestos coparticipables que fueron retenidos este año, aproximadamente 100.000 millones de pesos, y sentarse a negociar en los próximos 120 días un mecanismo de devolución de todos los fondos que fueron retenidos entre 2006 y 2014. El gobierno nacional tomó la iniciativa, el gobierno nacional que todavía está en gestión. Cristina Fernández de Kirchner con todo su gabinete firmó un decreto de necesidad de urgencia ayer que extiende, que si bien cuestiona y rechaza los argumentos de la Corte Suprema, extendió el fallo a todas las provincias. ¿Y eso qué hace? Fortalece a los gobernadores que ahora tienen mayores fondos para sus gestiones, y lo que hace también es restringir la discrecionalidad fiscal del gobierno que va a asumir, porque para evitar, digamos, que se desfinancie el ANSES, como planteaba o como hubiera implicado este fallo, y afecte a la movilidad jubilatoria, porque al sacarle fondos al ANSES uno afectaba directamente la posibilidad de la movilidad jubilatoria, ordenó al Tesoro que destine una parte equivalente de recursos para sostener a la seguridad social. Entonces, es un fallo polémico que generó un rápido acatamiento y cuestionamiento de parte del gobierno nacional y que tiene un alto contenido político, tanto el fallo como la respuesta, como qué es lo que pasará ahora con el gobierno de Mauricio Macri, que directamente salió a criticar la decisión del gobierno de extender el fallo, de extender el beneficio que era para 3 provincias a los 24 jurisdicciones subnacionales, de extendérselo a todas y decidir ahora ver cómo van a negociar desde el PRO. Entonces, nos metemos entonces, la problemática es ahí. ¿Qué legitima esto hacia adelante? Digamos, la seguridad social y la inclusión en la seguridad social ha sido una de las banderas de este gobierno, y si se pone en riesgo la sustentabilidad y el fondeo del ANSES, puede tener problemas. Hay que ver cómo decide cubrirlo el gobierno de Mauricio Macri. Un camino ya fue marcado por este gobierno, extendiendo el fallo a todas las provincias y ordenándole al Tesoro que siga financiando al ANSES. Nos metemos, gracias Tomás, Sergio, en la historia de las jubilaciones, de la seguridad previsional. Habíamos llegado a un punto en el que había una cercanía 100% de gente cubierta, de trabajadores adultos jubilados cubiertos por la seguridad social. Eso tuvo una larga historia. Veámosla. Adelante. Jubilados continúan reclamando porque cobraron 780.000 australes. Les descontaron los 200.000 que les había dado el gobierno. Y recién el mes de abril van a recibir 1.200.000 australes. Jubilados pensionados ya no pueden más. Rezagados con sus manos el gobierno tirarán. Por Socorro,
En la Argentina, el primer antecedente de un sistema jubilatorio se estableció en 1877 y fue para los jueces federales. Era un sistema graciable, es decir, no requería de aportes previos porque los fondos los ponía el Estado. Tiempo después, en 1884, salió la ley 1420 de Educación Común que estableció jubilación para maestros y preceptores. El sistema era similar, era con aportes del Estado. Fue recién entre 1901 a 1904 que se estableció una retención a los sueldos, en este caso de un 5%, a los empleados públicos en carácter de aporte personal con el fin de establecer un fondo de jubilaciones. En efecto, en 1904 se dictó la ley de Montepío Civil, que estableció el primer régimen orgánico de previsión social. Se creó la Caja Civil para la jubilación de todos los trabajadores de planta permanente del Estado. Los ferroviarios fueron pioneros en conseguir que el sistema de previsión social alcanzara a los trabajadores del ámbito privado. En 1915 los maquinistas y el resto en 1918 lograron con sus luchas que la jubilación dejara de ser uso exclusivo de los trabajadores del Estado. Un gran impulsor del sistema previsional para los trabajadores fue Alfredo Palacios, el primer diputado socialista de América, que llevó a cabo varios proyectos en ese sentido. Sin embargo, fueron los sindicatos los que organizaron las cajas de jubilación. A partir de 1943, las cajas pasaron a estar a cargo de directorios integrados por representantes del Estado, las organizaciones patronales y las organizaciones gremiales. Ya para entonces, el sistema de capitalización era colectivo y público, ya no más individual. Y con la incorporación de nuevos beneficiarios, el sistema jubilatorio pegó un salto espectacular. Pasó de 430.000 en 1944 a 2.328.000 en 1949. Este sistema solidario de jubilaciones y pensiones funcionó hasta los años 90, cuando llegó toda esa artillería de políticas de destrucción del Estado. Soy un jubilado más, desde el corazón, soy un jubilado más. Yo le quiero decir a los que se jubilan ahora, ¿va a haber plata para pagarle a ellos? ¿Va a haber plata para pagarnos a nosotros? ¿De dónde va a sacar el gobierno la plata para pagarle a los jubilados? Si esto está todo privado ya. En 1994 se estableció la capitalización individual, que si bien convivió con el sistema de reparto, fue altamente beneficiado. Lo individual se privilegió por sobre lo colectivo y a cada trabajador se le prometió una jubilación con los aportes personales. Máxima tiene otra excelente noticia para todos sus afiliados. Los más reconocidos expertos mundiales en evaluación de riesgo otorgaron al Fondo de Jubilaciones y Pensiones de Máxima la más alta calificación. Esto significa que sus aportes son invertidos de una manera segura, además de rentable. El dinero era manejado por las AFJP durante todo el desarrollo de su vida laboral. A cambio de este servicio, las administradoras cobraban una comisión. ¿Y qué comisión? Los años demostraron que este sistema marcadamente individualista no sirvió para contener a todos los beneficiarios y que muchos de los argumentos utilizados para defenderlo eran falsos. Hoy vemos cómo la debacle de los mercados mundiales golpea a los fondos, a los aportes de los futuros jubilados que estaban en las AFJP, provocando ya importantes pérdidas que si no nos apuramos a intervenir pueden ser mayores. Y por eso vengo a decirles que no hay tiempo que perder. En 2008, el gobierno nacional decidió estatizar las AFJP, lo que generó una reacción iracunda de los que defendían el sistema privado. Lo que acaba de hacer el gobierno nacional, sin perjuicio de lo que ya dijimos respecto de los fondos, es generar el acto político de mayor desconfianza hacia el resto del sistema económico y empezar a generar problemas que en realidad la Argentina no tenía hasta hoy. En la actualidad todavía 446.000 personas cobran de las AFJP, pero no llegarían a ganar ni el mínimo si el Estado no hubiese aceptado pagar sus mensualidades con fondos públicos. Una de las consecuencias más dolorosas
después de casi 3 décadas de crecimiento de la desocupación, de la precarización laboral y de la privatización del sistema de seguridad social, fue que en los 90, casi 4 de cada 10 abuelos se quedó sin su derecho a la jubilación. La decisión de recuperar los fondos de nuestros trabajadores, de nuestros jubilados, que habían sido privatizados en la década del 90. Muchos que votaron lamentablemente esa privatización permitieron que esos fondos sean manejados por unos pocos. El plan de inclusión previsional, puesto en marcha en 2005 durante el gobierno de Néstor Kirchner, permitió incorporar a 2.800.000 adultos mayores al sistema. La cobertura previsional pasó de un 66 a un 95%, el nivel más elevado de toda América Latina. Este instrumento redundó en una fuerte igualdad distributiva entre los abuelos y también fue una fuerte política de igualdad de género, dado que el 73% de los beneficiarios de esta moratoria fueron mujeres. En el año 2015, calculamos en junio, el 97% de las personas en condiciones de tener un haber previsional en la Argentina van a estar cubiertas. La cobertura previsional es del 100%. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Excelente, impecable informe de Sergio. Muchísimas gracias. José Nathanson. Bueno, a ver, lo que se está discutiendo, me parece, Pablo, detrás de esto, de lo que mencionaba Tomás acerca del fallo de la Corte Suprema de Justicia y después de la historia del sistema previsional argentino que hacía Sergio, que en un momento recaía más sobre las provincias, que ahora está prácticamente centralizado en el ANSES, en el Estado Nacional, en el nivel federal, es el reparto nacional de bienes, de recursos. ¿Cuánto se queda el Estado Nacional? ¿Cuánto se quedan las provincias? ¿Y cuántos se quedan los municipios? Y Argentina es un país territorialmente desigual. Se habla mucho de desigualdad social, de la diferencia entre clases sociales, entre ricos y pobres, etcétera. Se habla menos de la desigualdad territorial. La desigualdad territorial es un rasgo estructural de la Argentina. Hay desigualdad territorial con gobiernos democráticos, con gobiernos dictatoriales, con gobiernos neoliberales, con gobiernos nacional populares, progresistas, como uno quiera llamarlo. La desigualdad territorial nos acompaña siempre. Vamos a ver si te parece, Pablo, un primer mapa que lo que hace es deformar las provincias de acuerdo al índice de desarrollo humano, el nivel de desarrollo humano. Las provincias más grandes, fíjate, por ejemplo, ese círculo grandote es la capital federal, está ampliada porque tienen más altos índices de desarrollo humano. Por ejemplo, Tierra del Fuego... ¿Qué sería desarrollo humano? Desarrollo humano promedia 3 o 4 variables, ingreso per cápita, nivel educativo, salud, etcétera, que básicamente te da la idea del bienestar de la gente, de cómo vive la gente. Como se ve, en la capital federal se vive mucho mejor, por ejemplo, que en la provincia de Salta, que está mucho más chiquitita, por eso lo que hace el mapa, es un mapa que arma el CIPEC y que es muy interesante, que lo que hace es deformar el mapa de acuerdo al índice de desarrollo humano. Entonces vos ves que, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires está mucho más grande en este mapa de lo que es, porque tiene un índice de desarrollo humano mucho más alto. En cambio, Salta está más chiquita que lo que es, Tucumán está más chiquito, qué sé yo, de lo que es, porque tienen un nivel de desarrollo humano más bajo. Vamos a ver un segundo mapa que prácticamente invierte lo anterior, porque lo que muestra es la tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años, o sea, cuántos chicos de 5 años se mueren. Fíjate cómo se mueren muchos menos chicos en las provincias patagónicas y cómo, por ejemplo, en la provincia de Formosa, que está marcada en blanco y que está ampliada, mueren muchos más chicos. Es el mismo mapa, lo que hace es deformar las provincias de acuerdo a la tasa de mortalidad infantil. En la Patagonia, en la ciudad de Buenos Aires, en Cuyo, en las zonas más ricas del país, la tasa de mortalidad de menores de 5 años es mucho más baja que en las provincias del norte, por eso el mapa está prácticamente invertido. ¿Qué es lo que está detrás qué es lo que está de fondo? ¿Qué es lo que está detrás de estas desigualdades territoriales, de estas desigualdades que hacen que haya provincias mucho más ricas que otros? Por ejemplo, el PBI per cápita, es decir, el ingreso per cápita en la capital federal es 8 veces más grande que en Formosa. Una persona en la capital federal gana en promedio 8 veces más que en la provincia de Formosa. ¿Qué es lo que está detrás? Bueno, que las provincias más pobres recaudan menos. Vamos a ver si te parece un tercer mapa
mapa, que también lo que hace es deformar el mapa del territorio nacional y de las provincias de acuerdo a la recaudación. ¿Cuánto recauda cada provincia? Fíjate lo que recauda la ciudad de Buenos Aires, de nuevo el círculo blanco, fíjate lo que recauda aquello Santa Cruz, Tierra del Fuego, Mendoza, las provincias más grandes, y fíjate cómo se comprimen, por decirlo de algún modo, las provincias del norte, que son las provincias más pobres, que recaudan mucho menos de lo que necesitan para sobrevivir. Por eso se creó la coparticipación federal. ¿Qué es la coparticipación federal? La coparticipación define primero cuántos recursos se queda el Estado Nacional y cuántos recursos se quedan las provincias, lo que mencionaba recién Tomás. Ha habido en los últimos 10, 20 años un proceso efectivamente de concentración de recursos cada vez más en el Estado Nacional. El Estado Nacional cada vez se queda con más recursos en relación a las provincias. Pero hay un segundo nivel de coparticipación que es, de los recursos que dan a las provincias, cuánto le toca a cada una. Claro. Y la idea ahí, ¿cuál es? Compensar que las provincias más pobres reciban más que el Estado Nacional y que las provincias o los distritos más ricos reciban menos. Por eso vamos a ver un cuarto mapa donde se ve cómo son la distribución, cómo se da la distribución de recursos entre provincias. Y ahí vemos que hay un punto en el cual la coparticipación federal, con todos sus problemas, en algunos aspectos funciona. Fíjate, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires prácticamente no recibe recursos de coparticipación federal, y eso está bien, porque el ingreso promedio en la ciudad de Buenos Aires es más parecido al de una ciudad europea, que al de una ciudad europea rica. En cambio, las provincias más pobres del norte reciben muchos más recursos de coparticipación federal. Fíjate, por ejemplo, Salta, Tucumán, que es una provincia territorialmente chiquita, como en el mapa se la ve mucho más amplia. Reciben más recursos para compensar esto. Dicho esto, hay un par de problemas graves en el reparto de la coparticipación, que es algo que habría que discutir en algún momento. Por ejemplo, se ve bien en el mapa, la provincia de Buenos Aires recibe muchos menos recursos de lo que merece, digamos, de lo que debería, de acuerdo a lo que veíamos antes, que son sus niveles de desarrollo, sus niveles de pobreza, etcétera. La coparticipación federal se discutió por primera y única vez última vez en los años 80. Con Alfonsín, la reforma de la Constitución del 94 estableció una cláusula transitoria que dice que todas las provincias tienen que volver a discutir con la nación la coparticipación federal. Hasta el momento no se ha podido producir porque tiene que, para salir una nueva ley de coparticipación, tener el aval de todas las provincias. Y es muy difícil conseguir que todas las provincias lo voten. Ahora, como vemos en estos mapas, y ahí concluyo, Argentina es un país territorialmente desigual, es un rasgo estructural de nuestra nación argentina, que es que hay provincias mucho más ricas que otras. La coparticipación federal intenta, con todos sus problemas, subsanar estas asimetrías territoriales en la distribución del ingreso. Lo estamos viendo en este mapa. Excelente, me quedó clarísimo, mapas, ¿no? Y me gustaron mucho los mapas. Después me voy a quedar mirándolos. Me parece un gran recurso. Muchísimas gracias, José. Nos vamos al corte. Seguimos haciendo economía sin corbata. Ya volvemos. Que impide que subas, que seas tu dueño. El nudo que corta la línea ascendente. Conexión divina, corazón y mente. El nudo que aprieta sobre tu garganta. Las ganas de un grito que ya no se aguantan. El nudo que asfixia a los